Hola a todos, bienvenidos a YouTube, a este canal. Ya hacía tiempo que teníamos que hacerlo aquí en YouTube también y un video más larguito que los de TikTok. Espero que te sumes al canal, que te suscribas, que le des me gusta y que nos acompañes en esta nueva aventura del lado B. Hoy te voy a contar una historia que es realmente tremenda. Trata de una familia, la familia Gruber, en un pueblo llamado Hinterkaifeck. Y se denomina justamente la masacre de Hinterkaifeck. Quédate. En este pueblo que les contaba en Hinterkaifeck, es un pueblo, es una granja pequeña de Alemania, escondida entre el bosque, estaba esta granja compuesta por una familia de 6 personas. Esas 6 personas eran la familia Gruber, compuesta por el padre, la madre, la hija, la única hija de la familia, quien tenía 2 niños, 2 hijos, de 6 y 2 años, y una mucama, ¿no? Una persona que los ayudaba con la casa. Lamentablemente debo decirles que esta familia entera fue hallada asesinada en esta granja y los cuerpos fueron encontrados justamente en el establo de esta granja. ¿Cómo se dieron cuenta que esto había sucedido las personas del pueblo? Porque ellos solían ser cristianos devotos, asistían a la iglesia, entonces cuando dejaron de hacerlo se dieron cuenta de que algo estaba ocurriendo, además de que no salían de la granja para hacer sus quehaceres, ni para comprar, ni para hacer algún mandado. La granja había permanecido en silencio durante algunos días y esto, por supuesto, llamó la atención. Lo tremendo de este caso es que los investigadores, cuando encuentran la escena tan horripilante que se encontraron, se dan con que habían sido asesinados con un pico de estos para trabajar en la granja. Y habían asesinado primero a la hija de la familia, la hija mayor, que tenía 2 hijos a su vez, y habían muchos rumores que luego te voy a contar en los datos de esta historia, de qué se trata y por qué podría haber sido esta masacre. ¿Quiénes podrían haber sido los responsables? Aunque hasta el día de hoy no se tiene ninguna teoría sustentable. Así que comencemos con los primeros datos del crimen para ver de qué se podría tratar todo esto. Un dato escalofriante de esta historia es que en este pueblo, que era chico y se sabía todo, como en todo pueblo chico, se rumoreaba que el padre de familia, el señor Gruber, abusaba de su hija mayor, de su única hija en realidad, de 35 años, y que lamentablemente, justamente por estos abusos, él era el padre de sus 2 nietos. O sea, padre y abuelo a la vez. Pero ella, que se llamaba Victoria, la hija de la familia, había tenido una pareja, un hombre con el que había tenido supuestamente el primer hijo, que luego fue a la guerra y se lo dio por muerto porque no encontraron nunca su cadáver. Lo tremendo es que en esta época las cosas eran muy diferentes de lo que son ahora y el padre de la familia como la joven fueron arrestados por incesto. Cuando una mucama, la primera que trabajó con la familia, los habría encontrado manteniendo relaciones justamente en el granero de esta granja. Luego de salir de prisión, ambos dos siguieron con su vida con normalidad, pero ya no eran vistos de la misma manera. Sabían que eran una familia bastante diferente al resto,
porque eran callados, se decía que el padre de familia era un hombre violento, pero hasta ese momento todo iba relativamente normal. Después de las acusaciones de incesto, todo cambió para ellos. Otro dato perturbador fue que la mucama de la que hablábamos al principio, que se había ido de la casa, contaba que siempre escuchaba ruidos, sonidos extraños que venían del ático de la granja. Una granja que era bastante grande y ellos, la familia Gruber, tenían bastante dinero, no eran una familia con problemas económicos, al contrario, les iba bastante bien con su granja. Entonces, continuando con estos datos, se dice que posiblemente este soldado, el marido de Victoria, la hija de esta familia, habría vuelto de la guerra y ahí se habría enterado que el segundo niño que ella tuvo era hijo de su suegro, que había habido una relación incestuosa y que podría ser parte él de estos crímenes, que quizás él se haya querido vengar de toda la familia después de enterarse de esto. En algún momento este padre de familia, el señor Gruber, habría contado en el vecindario a la gente de su pueblo que había escuchado y había también visto huellas que venían hacia su casa, huellas en la nieve que estaban como llegando hacia la granja. Pero que lo que le llamó muchísimo la atención es que venían hacia el cobertizo con los animales y todo esto, pero no salían las huellas para afuera, sino que habían quedado solo en este establo, ¿no? Y que no habían tenido una salida hacia el exterior. Entonces estos eran todos detalles que llamaban la atención en la investigación. Un hombre que había visto huellas, una mucama que había escuchado sonidos en el ático, bueno, este tema del incesto que era terrible y que hacía que sean mal vistos, y entonces personas que podrían quizás, quien dice, arremeter contra ellos. También se habló de un posible vagabundo de la zona que haya podido ingresar a la casa, esconderse y acabar con la vida de esta familia. ¿Por qué? Porque en esos años y en esos tiempos habían muchas personas sin trabajo, en plena guerra, que no tenían que comer y que también se volvían muy violentos ante lo que vivían en esos tiempos, que podría haber también acabado con la vida de la familia. Lo más curioso de esta historia fue que el asesino fue por partes, obviamente, ¿no? Mató primero a la hija, luego a los padres, luego a los niños y también a la mucama. Todos fueron asesinados con este pico del que les contaba para trabajar. Dicen que el asesinato podría haber sido también de un trabajador de Gruber. No se sabe a ciencia cierta. Y lo extraño es que esta persona ingresó al domicilio, asesinó a todos, no se robó nada, no sacó ni un centavo, ni siquiera pertenencias de la familia, y se quedó durante 4 días en la casa. De hecho, la hoguera de la casa estaba, la chimenea estaba prendida y se veía la luz en la casa prendida. Entonces, por eso a nadie le llamó la atención durante unos cuantos días sobre la desaparición de la familia. Sin embargo, sí lo que hizo es dormir y comer en la casa luego de los asesinatos. Lo que quería aclarar es que la mucama que falleció en estos asesinatos fue una segunda mucama, no la primera que había escuchado los ruidos en el ático, porque ella, como les había dicho al principio, había renunciado a la casa por miedo y no por la violencia que ejercía Gruber sobre ella y los demás miembros de la familia. Hay muchas cosas inusuales en este caso, la verdad que es un misterio gigante y sobre todo es un misterio muy grande porque ¿qué es lo que pasaba en esta época? Esto es 1922.
Entonces todo el pueblo, cuando se enteraron de la noticia y de los asesinatos, fueron a ver qué estaba pasando cuando llegaron los investigadores y la policía. Entonces contaminaron la escena sin dejar nada para poder estudiar, para poder saber de qué se trataba, huellas que ya se habían perdido, porque había mucha gente pisando y tocando las cosas, y les cuento que hasta había gente que se había sentado a comer la comida de la gente de la granja. A pesar de todas las teorías de lo que pasó en la granja Gruber, no se sabe nada, todo es un misterio y las teorías rondan, así como les dije, son un montón, pero la verdad que no se tiene nada a ciencia cierta. ¿Vos tenés alguna teoría de lo que le pudo haber pasado a esta familia? ¿Pudo haber sido un ex marido despechado o marido en realidad que se dio por muerto? ¿Pudo haber sido una persona que trabajaba con Gruber? ¿Pudo haber sido algún vagabundo de la zona que quiso quedarse a comer en la granja y simplemente mató a todos porque estaba demente? ¿O qué es lo que pasó? ¿O era algo, una entidad, era algo más siniestro? ¿Qué es lo que estaba pasando en esta granja? Contame, déjame tu comentario, seguime en las redes sociales, también estoy en TikTok, acordate como María-Belén Rueda, y también tengo un Instagram que es mbr-el lado B, para que te vaya contando qué es lo que va a ir saliendo en cada canal. Ahora sí, muchas gracias y espero que nos veamos en el próximo video.